Estamos en el año 8000 a.C. en Mesopotamia. Nos encontramos en Asia Occidental entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. De hecho, eso es lo que significa Mesopotamia, entre dos ríos. La agricultura está en auge y la gente posee pequeñas granjas con un par de cabras y ovejas de las que obtienen leche. Ahora prestemos atención a este hombre. Ha ordeñado sus cabras, pero se ha distraído. Un par de ellas se han alejado. Por supuesto, va a buscarlas y deja la leche al sol, calentándose. Varias horas después, el granjero vuelve con sus cabras, pero ¡oh no! La leche ya ha empezado a agriarse. ¡Qué mala suerte! Pero podría probarla. Bueno, el granjero no tiene otra opción. No es como si pudiera ir a la tienda a comprar un nuevo envase de leche en el 8º milenio a.C. Los ácidos de la leche han convertido las proteínas en grumos blandos. El granjero prueba uno de esos grumos, y así es como nací yo. Sí, soy yo. El queso. Bueno, uno de mis antepasados. En realidad, esos fueron los primeros bollos blandos de queso. Pero ese es el comienzo. En realidad, un comienzo bastante exitoso y un gran avance. Te puedes imaginar que en aquellos tiempos la gente no tenía una gran variedad de productos. Ni caramelos, ni papas fritas, y ni siquiera papas. Faltaban como 2 milenios para que las conocieran. Pero al igual que hoy, mucha gente de entonces era intolerante a la lactosa. Y no tenían leche de soya y otros tipos de leche sin lactosa para sustituir al producto original. Pero el queso, aunque sigue siendo un producto lácteo con las mismas ventajas que la leche, contiene mucha menos lactosa, por lo que es más agradable para el estómago. Y también es delicioso, por supuesto. Además, el queso podía almacenarse durante más tiempo, por lo que había comida incluso en los inviernos fríos. Bueno, no hacía precisamente frío en la calurosa Mesopotamia, pero sí en otros lugares. A finales de la Edad de Bronce, el queso se había convertido en un producto esencial en los barcos comerciales. Lo transportaban por todo el Mediterráneo oriental y más allá. Por supuesto, la gente empezó a buscar nuevas y mejores formas de hacer queso. Pronto descubrieron algo importante. Se trataba del cuajo que se produce en el estómago de cabras, terneros y corderos, pero solo cuando son pequeños y beben leche. Más tarde, cuando crecen y empiezan a consumir hierba, ya no hay cuajo. ¿Qué relación tiene conmigo? Bueno, mi amigo el cuajo tiene un superpoder. Ayuda a romper determinadas sustancias de la leche y a formar una masa sólida. Es decir, acelera la coagulación. Ahora que se ha descubierto el cuajo, se pueden producir quesos más duros, mis parientes más cercanos. Y a la gente le encanta este proceso. Durante el Imperio Romano, algunas grandes casas tenían cocinas separadas exclusivamente para la producción de queso. Se necesitan 5 litros de leche para hacer medio kilo de queso. Hay que hacer una reducción de alrededor de 10 veces, pero vale la pena. El queso se hizo popular en todo el mundo y las distintas culturas inventaron sus propias formas de producirlo. No solo depende de los animales que tengan en sus tierras, lo que determina el tipo de leche utilizada, sino también de cierta creatividad en las prácticas queseras y los procesos de maduración. El queso puede elaborarse con leche de vaca, búfala, cabra, oveja, caballo e incluso camello. En Serbia es habitual el queso de burra. En Mongolia hay queso de yak y los finlandeses tienen queso de reno. Así pues, los distintos países tienen sus propias costumbres e inventan sus propios tipos de queso. Alrededor del siglo XI, los griegos, por ejemplo, crearon a mi primo, el queso feta. Está hecho de leche de oveja y cabra, pero por aquel entonces no le habían puesto todavía un nombre. La palabra feta empezó a utilizarse en el siglo XVII. En los tiempos modernos, este nombre está protegido con una marca comercial. Significa que solo los griegos tienen derecho a llamar feta a su queso, y cualquier queso feta debe cumplir unas normas claras para llamarse así. Pero algunos quesos saben raros para la mayoría, y no todo el mundo se atreve a probarlos. Hay un tipo de queso llamado casu marzu, mi primo elegante de Cerdeña, que se considera una exquisitez. Se elabora con leche de oveja, nada demasiado especial a estas alturas, pero contiene gusanos vivos. Sí, las moscas ponen ahí sus huevos. Cuando eclosionan, rompen el queso y crean su consistencia blanda. Quien se atreva a probar este producto debe comerlo cuando las larvas aún están vivas. Después, el queso ya no es seguro. Entonces, ¿lo probarías? Ahora hablaré un poco de mi otro primo, el cheddar. Se originó simultáneamente en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
Se elabora con leche de vaca pasteurizada y tiene un color anaranjado. Originalmente era naranja porque las vacas seguían una dieta a base de hierba rica en betacaroteno, el elemento que le daba el color al cheddar. Entonces, el cheddar de alta calidad se estableció como un tipo de queso de color naranja. Cuando los productores empezaron a obtener queso cheddar blanco, lo teñían a propósito. Hoy en día aún se le cambia el color añadiéndole la planta achiote. Los quesos varían en dureza, color y sabor. Pero, ¿sabes qué parece ser común en casi todos ellos? Los agujeros. Mira, yo también tengo algunos. Entonces, ¿por qué el queso tiene agujeros, grandes o pequeños? Es por cómo se produce. La mayoría se hace añadiendo bacterias a la leche, y ellas se encargan de formar los agujeros. Estas bacterias consumen ácido láctico y liberan pequeñas burbujas de gas que quedan atrapadas en el queso y estallan. El tamaño de los agujeros depende de la temperatura de la leche y de su acidez. La mayoría de estos quesos suizos tienen agujeros muy grandes. Este queso se elabora a una temperatura de 21 grados centígrados durante unas 6 semanas. Así, el producto es muy blando y las burbujas crecen mucho. Además, probablemente te habrás dado cuenta de que algunos quesos están cubiertos de un polvo blanco. No te preocupes, no está enmohecido y se puede comer sin problemas. Estas partículas de polvo se llaman cristales de lactato cálcico, también conocidos como cristales de queso, e indican que el queso es sabroso y está bien curado. Luego de la revolución industrial, las personas fueron sustituidas por máquinas. Se abrieron fábricas de queso en todo el mundo. Ahora, 10.000 años después de la invención del queso, existen más de 2.000 variedades. Probablemente el favorito en todo el mundo sea la mozzarella. Este tipo de queso se elabora con leche de búfala y es originario de Italia. Se podría pensar que los italianos son la nación que más queso consume, pero no es así. Los mayores aficionados al queso son los franceses, aunque Italia los sigue de cerca. Además, algunas culturas tienen extrañas tradiciones en torno a los quesos. Por ejemplo, en un pueblo de Inglaterra se celebra el Festival del Queso Rodante al menos desde el siglo XIX. Bueno, los primeros registros son de esa época, pero hay quien cree que se lleva haciendo desde hace 6 siglos. Así es como funciona. Hay una colina de 180 metros de largo. En la cima se lanza una rueda de queso doble Gloucester y la gente empieza a correr detrás de ella colina abajo. El primero que llega es el ganador y se lleva el queso. Aunque no son los mayores consumidores de queso del mundo, a los ingleses les encanta. En el siglo XIX, la reina Victoria recibió una enorme horma de queso cheddar como regalo de bodas. Pesaba más de 500 kilos. Debe haber tardado mucho en comerlo. Podría hablar eternamente de mi historia, pero es hora de terminar. Solo tengo un par de consejos que debes seguir si quieres disfrutar de tu queso. 1. No lo guardes cerca de un producto con olor fuerte. El queso absorbe muy bien otros aromas, por lo que su sabor y su olor originales quedarán estropeados. 2. No cortes el queso no pasteurizado hasta que esté listo para servir. 3. Deja reposar el queso recién sacado del refrigerador durante media hora antes de servirlo. En cuanto a los quesos congelados, sácalos con un par de horas de antelación.